con mi grupo, yo, Araceli Correa y Tiana Morales nos tocó trigonometría, así que vamos a empezar este video. Dale, Tiana. Tenemos la contextualización, el nivel escolar es de segundo medio y el OA que elegimos es mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos, relacionándolas con las propiedades de la semejanza de los ángulos, explicándolas de manera pictórica y simbólica, de manera manual y o con software educativo, aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados, resolviendo problemas geométricos y de otra asignatura. Y el objetivo de la clase es mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos, resolviendo problemas geométricos y de otra asignatura. Los conocimientos previos según el programa de estudio incluye porcentaje, potencia, logaritmo, triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, semejanza de triángulo y puntos en el plano cartesiano. Pero los conocimientos previos de la sesión consideramos que es teorema de Pitágoras y triángulo rectángulo. Ya, los momentos de la clase. En el inicio de la clase tenemos la presentación del objetivo y la activación de conocimientos previos. En el desarrollo tenemos la presentación de la actividad, la entrega de material, que consiste en la guía, la resolución de la guía. El cierre de la clase es cuando cada grupo va a compartir la resolución de algún ejercicio. Se sacan conclusiones de la actividad y se institucionalizan los contenidos trabajados. Perdón, estaba muteado. Bueno, la actividad se trata de formar un grupo de entre 3 y 4 integrantes, ¿ya? Resolver los ejercicios, escribiendo su desarrollo, explicando sus decisiones en caso sea necesario. Por ejemplo, tenemos la primera actividad que nos da los triángulos rectángulos y les pedimos calcular razones trigonométricas para los ángulos determinados. Como vemos acá, para el triángulo el presente. Y la actividad 2 es calcular la longitud del hilo que forma un volantín con respecto al suelo, como se muestra. Bueno, la tercera actividad es ya usar un ejercicio en que se calcule el ángulo de presión, en que se use el ángulo de presión, con un contexto en que tenemos un avión que se encuentra a 2000 metros de altura, por ejemplo, y cuando comienza su descenso para aterrizar, como se muestra en la figura. Y la cuarta actividad es calcular las razones trigonométricas. Ay, espera, porque estoy un poco... Ahí sí. Desde el ángulo de elevación que forma la sombra respecto a una pared. O sea, que forma el sol y forma la sombra respecto a una pared. ¿Ya? En estas actividades identifiqué posibles dificultades y errores. Y una posible dificultad, por ejemplo, el ejercicio 1, que te lo tenía nota acá, es que tenemos la falta de reconocimiento con los elementos de la representación. Por ejemplo, que el alumno tenga problemas para anotar, por ejemplo, el ángulo 90 grados o los ángulos, o diferenciar cuál es el ángulo alfa, beta y gamma. Igual sería un poquito difícil que pase, porque está explícito. Y el error, por ejemplo, sería que el alumno ponga como no existe el ángulo 90 grados, no se puede calcular la altura. Y la posible evolución que pensé que podríamos darle ahí es que qué ángulo se presenta en la intersección de la altura y en otro caso, la Tierra. Ay, estaba leyendo este. Retomo. Eh, en el 1, por ejemplo, la posible dificultad es que calcula las razones trigonométricas confundiendo la posición de los catetos con la hipotenusa o entre los mismos catetos. ¿Ya? Entonces ahí tenga más allá como un problema con la fórmula. Y el posible error, por ejemplo, es que tal cual explícitamente escriba tangente de alfa igual a 15 partido en 8. Entonces, como que tome el cateto adyacente, o sea, que tome como cateto opuesto, lo tome como cateto adyacente y el cateto adyacente lo tome como cateto opuesto. Sería el posible error y la devolución es que cuál sería el cateto opuesto del adyacente y cuál es la diferencia entre tangente y cotangente. Bueno, y aquí estaría el otro error, o sea, la otra dificultad que estaría presente,
Y ya lo expliqué recién. Bueno, una tercera dificultad que detectamos en las actividades es que sería desconocimiento del concepto de presión, ¿ya? Que muchas veces ocurre en que solo se trabaja en ejercicio en que se vea el concepto ah, de elevación, pero no de presión. Entonces, el posible error es que no pueda realizar el ejercicio porque no entiende el concepto de presión o no entiende como el ángulo que marca hacia abajo. No logra como relacionarlo al ejercicio. Entonces, la posible devolución es explicar que es aquel ángulo que se forma desde una mirada o recta horizontal en sentido descendiente. Ya. No sé si... Sigo yo. Dale. En cuanto a cómo influyó el análisis didáctico, lo utilizamos para ver las dificultades y así poder crear las devoluciones y cómo solucionarlas también al momento de crear la guía. El análisis de contenido nos sirvió para ver los conceptos involucrados y en qué fenómenos podemos encontrar la trigonometría. Además de las diferentes formas que hay de representar las razones trigonométricas, porque igual son varias. El tipo de trabajo matemático es un eje 1 con tendencia eje 2, porque se utiliza hartos dibujos como para contextualizar, pero además se trabaja con las definiciones de las razones trigonométricas. Entonces ahí tendríamos una tendencia eje 2 también. El tipo de pensamiento que se trabaja es sintético geométrico, porque trabajamos con representaciones gráficas y también analítico aritmético, porque por lo mismo que decía de que tiene tendencia G2, que trabajamos con las definiciones de los conceptos. En cuanto a si se cumple el objetivo, creemos que sí, aunque igual es un poco complicado evaluar el tema de comprenden, igual es un verbo bastante complicado de evaluar, entonces una de las posibles mejoras que vimos era replantear el objetivo de la clase como para que sea más específico. También reducir el número de la cantidad de estudiantes y incluir TIC, porque el trabajo es como sobre una guía, entonces al usar TIC también podríamos hacer que los estudiantes se entusiasmen más también por la actividad. Y eso, profesor. Ya, muy bien, muchas gracias. Yo, bueno, dele primero, que igual tengo un comentario. No, haga usted nomás, usted termine su exposición. Sobre los paradigmas en que está la presencia de la geometría natural, porque estamos trabajando a través de un material que es la guía y está la presencia de ángulo, media y ángulo. Y claro, como acá puse que es una fuente de validación del mundo real. Ese lo encontré como válido y en geometría natural 2 porque eh, se trabaja con la geometría euclidiana sin saberlo, y también porque se trabaja con las definiciones de las razones trigonométricas. La duda que me causaba era el paradigma aritmético, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía el nombre aritmético porque al final sí aplican cálculos de los teoremas. Entonces no sabía si estaba la presencia o no, y también no sé si estaba la presencia de que si estamos trabajando en el dominio geométrico, pues, también podría estar trabajando en el dominio aritmético a la vez. Sí.
y entonces no sabía si ponerlo o no, pero eso era una duda que tenía más con usted, profe. Ya, entiendo la duda, entiendo la duda. No sé si tienen algún comentario de sus compañeros o quiere agregar usted algo más. Eh, algo en el chat, ¿no? Tal No, vez no tenemos a... Ah, sí, está Brian, ya Brian. tal vez que podríamos achicar la cantidad de participantes, como una sugerencia que nos escribió el Ryan, Sí, porque la verdad no sé si es un trabajo para 4 integrantes, tal vez sería más ideal como a lo más 3. sí, de hecho, una de las observaciones que tenía yo es que, a ver, en esa misma diapositiva, cuando señala que el trabajo es para 3 o 4 personas, yo creo que la actividad 1 y 2 fácilmente es de a 1, o sea, no requiere más. Ahora, va a ser necesaria más personas cuando usted quiera generar alguna discusión, que quiera generar eh, que se propongan estrategias diferentes, pero esto es muy focalizado, es muy eh, de cálculo rutinario. ¿Ya? No hay eh, ningún problema que abordar, ninguna situación eh, novedosa o diferente. Yo creo que no, no es una clase, no es una primera clase de trigonometría, ¿sí? Es una clase en donde se ejercitan, en donde se aplican las razones trigonométricas en la resolución de problemas en diversos contextos. Y en ese sentido, eh, vamos a volver sobre los objetivos. Usted dice mostrar que comprenden las razones trigonométricas, ¿cierto? El objetivo de la clase. Ya, la pregunta, y Brian también lo ha mencionado antes, ¿qué es esto de mostrar que comprenden? ¿Cómo logro hacer que los estudiantes muestren que comprenden las razones trigonométricas? ¿Ya? Ya, eso por una parte. Por otra parte, el conjunto de actividades que está proponiendo está apuntando más a aplicar las razones trigonométricas o, así siendo bien generoso, resolver problemas en diversos contextos que involucran las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Ya? Eh, pero claro, ese mostrar que comprenden, yo lo replantearía. ¿Ya? Cuando dice Vale. problemas geométricos y de otras asignaturas, ¿cuáles serían esas otras asignaturas? Por ejemplo, el de la sombra. Mm, Porque el problema 1 es no tiene otra asignatura. El problema 2 podríamos verlo en física. Y el 3 y el 4. Pero están planteados como actividades en la clase de matemáticas nomás. No está siendo explícita la conexión con otra asignatura. ¿Sí? vale, Entonces, yo pondría como objetivo de la clase eh, aplicar las razones trigonométricas en la resolución de problemas en diversos contextos. ¿Sí? Y así, la actividad número 1 sería en un contexto puramente matemático y en las otras en un contexto eh, ficticio, ¿ya? Eh, porque el tema del hilo, el hilo, no sé si usted ha visto cómo se eleva un volantín, pero el volantín no se eleva así. El hilo, que ya, corresponde a la hipotenusa en este caso, es curvo, se curva por efecto de las tensiones, de la resistencia al viento, etc. ¿Ya?
Entonces, se está modelando una situación y se está, por así decirlo, transcribiendo en términos de un triángulo rectángulo. Pero la situación real no es un triángulo rectángulo. Sí va a ser un triángulo rectángulo cuando yo quiera medir la distancia entre el carrete y el volantín. Pero entre el carrete y el volantín, el hilo es una curva. ¿Ya? Ojo con eso. En esa misma línea, la actividad 4 me llama la atención la redacción. Y aquí quiero abrir que sus compañeros comenten, por favor. Mire, dice, la luz del sol cae sobre la Tierra en un ángulo de elevación de 53 grados. ¿Cómo entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Porque está el concepto de caer y de elevación. Que viene de los pies, dice la luz, Sebastián Muñoz. El ángulo de elevación el ángulo de elevación no tengo aquí para rayar. Lo mido respecto a la horizontal. Respecto a la horizontal para arriba, ya está el ángulo de elevación, pero está como extraña. Sí, se refiere al ángulo alfa, efectivamente, es el ángulo alfa. Y por tema de paralelismo, claro, respecto a esta horizontal, yo mido 53 grados hacia arriba de esa horizontal, ¿sí? Pero yo me refiero a la redacción del problema. Cae con un ángulo de elevación, como que induce a poner el alfa en otro lugar, ¿ya? O quizás podríamos usar el alfa también en la horizontal que da el borde del edificio, ¿sí? Y hacia abajo, haciendo rectas paralelas. Yo eh, vería bien cómo poner la redacción de esa actividad, ¿ya? Vale. A ver, Franco Bernard dice, lo entiendo como que rebota con un espejo la luz y luego se eleva con ese ángulo. Ya, sí, puede ser. Puede ser. Pero cuando la luz, por ejemplo, Franco, viene en la dirección de las flechas amarillas, entra con un ángulo y rebota, pero rebota hacia la derecha. ¿Sí? El reflejo. Ya, bien. Entonces hay que entender que las situaciones no son reales, sino que son adaptadas. Por eso el tema de los diversos contextos y plantearlo así, plantearlo como situaciones que son adaptadas. El avión tampoco aterriza en línea recta y respecto a los paradigmas de trabajo que identifica, yo veo el G2 más que el G1. Ponga por favor la justificación de G1. Dice que porque se emplea en una guía, ¿ya? En el que trabaja en representaciones de triángulos. Ya, sí, igual es que todo el trabajo va a ser semiótico, va a tener representaciones. Si está escrito en un papel, bueno, eso es una cosa. El asunto es qué es lo que se está representando en ese papel. Se está manipulando el papel para trabajar como si el papel fuese el objeto geométrico, o sobre el papel tengo la representación del objeto geométrico, ¿sí? Y sobre esa representación tengo que aplicar propiedades, axiomas, teoremas, ¿ya? Y en este caso es eso lo que se hace, ¿ya? Solo tiene un esquema, ¿ya? No es la situación real,
ya se está idealizando una situación. Entonces, G1 no lo veo tan claro, ¿ya? Yo veo más claro que es G2. La verdad, profe, bueno, con esto lo único que puedo defenderme un poquito. La semana pasada le preguntamos como si la presencia de la medida y ángulo era como un poco más válida para decir que estaba la presencia de este paradigma. Ahora, el trabajo y la creación o la estimación con la herramienta, creo que usted se refería a la presencia del paradigma. Por eso creo que ahora no está como tan visto este paradigma en este ejercicio. Porque las medidas están nomás, Claro, las medidas están. No usa nada más. ningún instrumento, no usa, aunque sean digitales, por ejemplo, que usted dice incorporar algún software, no usa ese tipo de herramientas, ni software, ni compás, ni regla, ni transportador, para medir los ángulos. Las medidas están, las medidas vienen. Y lo que tiene que hacer es aplicar una herramienta teórica, teorema de Pitágoras o razón trigonométrica, para poder resolver el problema. ¿Ya? Ese es su instrumento. Su instrumento es teórico. Claro. ¿Sí? Y sobre el otro dominio, profe. Y sobre los modos de comprender. No, A ver, sí. aquí hay que distinguir dos cosas. Una, el dominio de trabajo, que se plantea como un trabajo geométrico en un dominio geométrico, pero el abordaje que se hace, como se plantean ya las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras para aplicar, el trabajo se realiza solamente en ese aspecto numérico. Ah, ¿Ya? Entonces aunque ocurre se un estén aplicando las definiciones, ¿no? Claro, o sea, sí, el triángulo es un objeto geométrico, el teorema de Pitágoras es un objeto geométrico, pero lo que se hace con ello es plantear relaciones numéricas. Y lo que usted pide ahí es simplemente calcular una división, ¿cierto? Ujú. Calcular una división, y esa división, es cierto, proviene de un dominio geométrico, pero pasa del dominio geométrico para plantear el problema, y el problema lo resuelve en lo aritmético. Y cuando termine de resolverlo en lo aritmético, es muy probable que no regrese a interpretar esos resultados al dominio geométrico. ¿Ya? Entonces, faltaría ahí ese regreso al dominio geométrico. ¿Qué significa esa tangente? ¿Ya? De hecho, una buena pregunta es que, ¿cómo veo el concepto de tangente en la circunferencia? O como definición de razón trigonométrica. ¿Sí? En la circunferencia unitaria. ¿Dónde está la tangente en la circunferencia unitaria? Ahí, ese es el problema. Es un problema geométrico, por ejemplo. ¿Sí? Y que es interesante en este contexto de la comprensión de las razones trigonométricas. ¿Sí? Y respecto de los modos de comprensión, no los exponen, no dicen qué modo de comprensión están privilegiando con estas actividades. Yo lo veo algo más como aritmético, efectivamente. Sintético, geométrico, trabajo con la representación del triángulo rectángulo, tiene que estar ahí el triángulo, ¿sí? Y bueno, y con aspectos geométricos, aspectos numéricos que le da la relación numérica de la razón trigonométrica, ¿ya? Pero la razón trigonométrica se está viendo más aritmética, ¿sí? Yo creo que ese es un desafío para ustedes como grupo, cómo ver la razón trigonométrica, pero desde una perspectiva geométrica, ¿ya? No tan aritmética como calcular tangente de tal ángulo, ¿sí?
Sí, ¿Ya? estoy analizando la predominancia del dominio analítico con el paradigma aritmético. Ya. Bien, yo no tengo ninguna otra observación. No sé si alguien más tiene alguna observación. O mientras tanto se prepara el siguiente grupo. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿No? Ya. El siguiente, pues Andrea Vidal. ¿Me dan un segundo? Muy bien. ¿Empezamos nomás, profe? Sí, comienza nomás. Ya. Buenos días, nuestro tema de diseño 2 es la traslación y somos Andrea Vidal, Francisca Pereira y Nicolás Gutiérrez. Para contextualizar nuestra actividad, nuestro nivel escolar fue octavo básico en el eje de geometría y en este caso no había 1A que fuese 100% orientado a las traslaciones, sino que más bien a las transformaciones isométricas. Por eso consideramos el OA 13, describir la posición y el movimiento, traslaciones, rotaciones, reflexiones de figuras 2D de manera manual y o con software educativo, utilizando los vectores para la traslación, los ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión, los puntos del plano para las rotaciones. En nuestro caso nos enfocamos solo en las traslaciones y el primer punto que dice los vectores para la traslación. Nuestro objetivo de la sesión es describir la posición y el movimiento de figuras 2D de manera manual y o con software educativo utilizando los vectores para la traslación. Para el desarrollo de esta actividad, los conocimientos previos necesarios son el plano cartesiano y sus elementos, los vectores y el desplazamiento de puntos. Para la actividad se necesita un cuadernillo cuadriculado y una regla. Bueno, además de lápices y esas cosas. Nuestra actividad consiste, en primer lugar, trazar los ejes coordenados en la hoja entregada, considerando cada cuadro como una unidad. No le pusimos una medida específica, así que solo se va a considerar un cuadro como una unidad, dos cuadros como dos, etc. Luego, dibuje el triángulo de vértices menos 9,2, menos 6,1, menos 8, menos 5 y el triángulo de vértices 3, menos 1, 6, menos 2 y 4, menos 8. Luego determinar y dibujar el vector de traslación que va desde el triángulo EFG hacia el triángulo F', G'. Luego, el segundo punto de la actividad es dibujar un cuadrado en el cual cada alumno va a escoger las medidas y las coordenadas de los vértices de este cuadrado. Solamente se les indica que debe estar en el cuadrante 1 y se deben indicar también las coordenadas que cada uno escoja. Luego se debe aplicar y dibujar el vector de traslación menos 8,4, indicando las coordenadas de los vértices obtenidos. Al cuadrado resultante, que en este caso sería el A', B', C', D', aplicar y dibujar el vector traslación menos 3, menos 9, indicando las coordenadas de cada vértice. Por último, a partir de la pregunta anterior, encontrar y dibujar un vector traslación desde el cuadrado ABCD hacia el cuadrado A', B', C', D'. Y la pregunta es, ¿qué relación puede observar con los vectores utilizados en la pregunta anterior? Bueno, la respuesta de los estudiantes que tenemos la dividimos como en cuanto a la actividad y en un ámbito más general. En cuanto a la actividad, esperamos que cada miembro del grupo
sea capaz de explicar de qué manera se abordó la actividad y que se logre identificar el vector de traslación utilizado en el ítem A y C. Y en un ámbito más general, esperamos que logren aplicar vectores de traslación sobre figuras 2D en el plano cartesiano y que logren visualizar la suma de vectores en la aplicación de dos vectores consecutivos. En cuanto a las devoluciones del docente, en caso de que los alumnos presenten alguna dificultad en identificar el vector de traslación, ya sea por operaciones matemáticas, se explicará como de manera individual. Y si es una duda generalizada, se explicará todo el curso. Si las dudas persisten, con ayuda de una presentación en GeoGebra, con ayuda de presentación en GeoGebra se mostrará para ir guiándolos. Y en caso de no encontrar la relación entre los vectores solicitados, en la pregunta B y C, se usarán preguntas del tipo: ¿notan alguna relación entre los números? ¿Será posible realizar alguna operación en cuanto a los vectores B y C para encontrar al vector B para encontrar C? ¿Y cuál sería esta operación? Ya. El análisis didáctico influyó en el diseño de la actividad principalmente en la consideración de los posibles errores y dificultades que podrían presentar los alumnos, como por ejemplo el no considerar la posición de la figura en movimiento o también no considerar el tamaño de la figura en movimiento. Entonces de ahí formular posibles devoluciones e intervenciones del docente ligadas a las características intrínsecas de las transformaciones isométricas. Bueno, además el análisis de contenido fue una gran ayuda para la formulación de la actividad cuando vimos los libros, los textos del estudiante y todo. Y sumado a ello, el análisis conceptual influyó en cómo presentábamos el objeto matemático en cuestión, cómo le íbamos a adecuar al nivel y al contexto, porque igual habían unas definiciones no adecuadas a octavo básico, entonces tomamos en consideración los conocimientos previos y plano cartesiano, vectores y desplazamiento de puntos. El tipo de trabajo que fomenta nuestra actividad, nosotros consideramos que se relaciona con el paradigma de geometría natural, G1, ya que nuestro diseño apunta a que el estudiante trabaje directamente con objetos materiales, en este caso con las hojas cuadriculadas y la regla, y también apoyamos mediante el software GeoGebra. Bueno, consideramos que nuestro diseño sí logra cumplir con el objetivo de la sesión, pues los estudiantes utilizan diversas representaciones, como por ejemplo puntualmente en la actividad cuando los niños dibujan y luego deben calcular el vector de traslación, y también cuando deben relacionar los vectores y todo. Entonces aquí están ocupando representaciones gráficas y luego algebraicas para describir esta transformación isométrica. Sumado a ello también la intervención del docente utilizando GeoGebra. Entonces, a raíz de todo lo anterior, queremos que se logre describir la traslación de figuras 2D. Y nos faltó agregar un punto importante de la actividad, que es que se realizará en grupos de 4 estudiantes. Por lo tanto, estos materiales se entregan por grupo con el fin de que ellos puedan discutir sobre la actividad durante el desarrollo. Ya, en cuanto a las oportunidades de mejora, a pesar de no haber contado con una opinión externa hasta ayer que vimos la revisión, considerábamos que la introducción de la actividad, específicamente en el ítem B, en el cual los alumnos debían construir una figura a lección, podía generar confusión en algunos, y si no había un monitoreo constante del docente, esto podría entorpecer el desarrollo de la actividad y junto con ello las otras partes de la sesión. Y ya, en cuanto a otra forma de comprender nuestro objeto traslación, en una primera instancia encontramos este ejemplo en el que se abarca el concepto como una aplicación.
y nosotros solo lo habíamos visto como un movimiento de figuras, pero después, al volver a revisarlo, llegamos a la conclusión de que en verdad este ejemplo no era óptimo para la pregunta que se estaba haciendo. Bueno, y esa fue nuestra presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Ya. Ese es el esquema de su presentación. Sí. Muy bien, muy bien. Se abre la palabra para que puedan preguntar o comentar. Compañeros, Brian. Yo tengo algunas. ¿No? Ya, bien. ¿Podríamos volver a los conocimientos previos? Si observa una regularidad que hay en todas o la mayoría de las intervenciones que hemos hecho o de las observaciones a las presentaciones, es abordar la relación entre actividad y objetivo, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí van a aflorar también los conocimientos previos. Conocimientos previos te dice el plano, los vectores y el desplazamiento de puntos, ¿ya? En cuanto a su objetivo, al objetivo de la sesión, dice describir la posición y el movimiento. Ahora, movimiento y desplazamiento los consideramos como sinónimos o uno más general que otro. No sé, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿El desplazamiento de puntos se ve en este mismo nivel o en niveles anteriores? Se ve en niveles anteriores, como desplazamiento de puntos. Ya, ok. Y lo que quiere hacer usted ahora es describir el movimiento de figuras. Ya no son solo puntos, o sea, se va a ampliar eso a el movimiento de figuras planas, ¿ya? En el conjunto de actividades, usted dice, bueno, sí, se logra el objetivo, y de hecho la mayoría de los grupos ha dicho que sí se logra. Sin embargo, a mí me llama la atención la diferenciación, si es que se puede hacer una diferenciación entre, a ver, describir la posición y realizar la traslación, ¿ya? ¿Qué entienden por describir la posición o describir un movimiento? Nuestra idea era que ellos lograran describir como ese movimiento como que era un movimiento rígido, en el sentido de que la forma y el tamaño de la figura no se veían afectados, solo se trasladaba la figura. Entonces, ¿cómo podía yo garantizar de que el objetivo de la sesión se cumplió? Cuando un estudiante me dice, se movió hacia arriba o el resultado no tiene las mismas características que la imagen, la figura inicial. ¿Qué respuesta del estudiante me permitiría a mí como profesor decir que el objetivo de la clase se cumplió? ¿Ya? Esta es pregunta para usted, pero es pregunta para todos los grupos que ya pasaron y todos los que vienen, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que escuchar de los estudiantes para decir, este estudiante ya logra describir la posición y el movimiento de una figura?
No sé si es clara mi pregunta. Sí, profe. Es que, por ejemplo, en nuestro plan de clase, nosotros hicimos como una pequeña actividad introductoria al inicio de la sesión, antes de presentar esta actividad como más de aplicación, si se podría decir, Ujú. en la que nosotros presentábamos como distintas imágenes en las que se movía la figura, pero presentábamos algunas en que la figura, por ejemplo, estaba rotada o la figura estaba, se había achicado de alguna forma o se había alterado su tamaño, para que ellos lograran identificar las características propias de una traslación, como a diferencia de otras transformaciones isométricas. ¿Y cuáles son las características de la traslación? ¿Cuáles serían? Que es un desplazamiento en el que no se altera ni su forma ni su tamaño. Pero eso también lo cumple la rotación, O sea, es que, ¿no? ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Oye, perdón. Sí, pues esas son como las características que habíamos dicho que están intrínsecas a cualquier transformación isométrica, pero queríamos enfatizar que en la traslación, o su caracterización, era que cambiaba solo la posición a través del desplazamiento de puntos en el plano cartesiano mediante vectores. Igual creemos que la actividad era como súper guiada, entonces, claro, ya el ítem A, entonces podían describir la posición y después a través del B y el C, la traslación, sí, porque ahí ocupan vectores y también desplazamiento de puntos. No sé si me voy a entender bien, profe. Sí, sí, o sea, yo entiendo. Lo que no me queda claro es que estamos entendiendo todos por describir la posición o describir un movimiento. ¿Cómo se describe un movimiento o cómo se describe una posición? Sebastián Muñoz en el chat dice, si estamos trabajando en un plano cartesiano, describir la posición se podría ver indicando las coordenadas de los puntos. ¿Qué opina de eso? O sea, en nuestro caso, por eso en la actividad en todos los puntos se pedía que ellos indicaran siempre las coordenadas de los puntos. Ya, ok, indicar las coordenadas de los puntos es el resultado de describir la posición. Al menos así lo pensamos nosotros. Ya, ok. Quizás no fue Eh, la mejor manera. Mire, perdón, quizás suena un poco fuerte la forma en que le estoy preguntando, pero lo que quiero hacer es saber qué estamos entendiendo o qué están entendiendo ustedes como grupo, qué es describir la posición y qué es describir el movimiento. Si son ideas, si es la misma idea, describir la posición y describir el movimiento, o si son ideas separadas y cómo entiendo cada una de ellas. Yo también soy partidario de que describir la posición es decir, aquí está tal objeto, ¿ya? Y ese aquí está es que puedo decir en qué abscisa y en qué ordenada se encuentra el objeto, como jugando al juego Batalla Naval, ¿sí? Describo la posición, está aquí, está en este lugar, ¿sí? Y el lugar tiene estas características. Pero describir el movimiento es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, si sé describir la posición, ya, estoy ubicando puntos en el plano, ¿sí? Y eso lo logran en las actividades, creo que la 1 y la 2. Pero ¿y en qué momento estoy describiendo el movimiento?
o cómo se describe el movimiento. Yo pienso que ahí está el fuerte de la clase al trabajar con la traslación. Describir el movimiento cuando el movimiento es una traslación es poder identificar cómo se mueve una figura, ¿sí? Desde dónde parte hasta dónde llega y cómo llega. Y ver que ese movimiento que se produjo fue en el sentido y dirección que me da un vector. Y ese vector es el vector de traslación. ¿Sí? Entonces, describir la posición es una cosa y describir el movimiento es otra cosa. ¿Ya? Entonces, en el conjunto de sus actividades, si las puede mostrar, por favor. Ya, aquí. ¿En cuáles de ellas estoy describiendo movimiento? ¿En cuáles de ellas estoy describiendo posición? ¿Ya? Yo creo que hay que pensar en esa diferenciación. Ahora, retomando la última parte, la otra forma de comprender la traslación, se ve la traslación como una aplicación, es decir, como una función que va de R2 en R2 y que depende de un vector. ¿Ya? Ese vector se llama vector de traslación, etc. Entonces, si la vemos como una aplicación, tenemos tres componentes. Un componente que es el dominio, un componente que es el recorrido y un componente que es la propia aplicación, la propia traslación. ¿Ya? Entonces, esta descripción o esta comprensión de la traslación o el conjunto de actividades debiera incluir como variables la ausencia de alguna de esas tres partes. Por ejemplo, en la pregunta, en la parte A, dice dibuje el triángulo con los vértices y dibuje el triángulo con otros vértices. Ahora, determinar y dibujar el vector de traslación. O sea, tengo la preimagen y tengo la imagen. Lo que necesito es saber la función o el movimiento. ¿Sí? No sé si voy siendo claro con estos tres componentes. Imagen, preimagen y el vector de traslación. ¿Ya? Entonces, yo pongo dos de esas variables y la tercera la hago que los estudiantes la encuentren. En la primera doy imagen y preimagen. En la segunda dice, dibuje un cuadrado. Ya, tengo la preimagen. Luego, aplicar y dibujar el vector de traslación. O sea, tengo el vector. Y lo que me falta por descubrir es la imagen. ¿Sí? Y en la tercera dice, a partir de la pregunta anterior, encontrar y dibujar el vector de traslación. Ya, entonces aquí vuelvo a preguntar por el vector de traslación, igual que la 1. Entonces, esta actividad o este conjunto de actividades podría complementarse dando la imagen y la traslación que produjo esa imagen y preguntar cuál es la figura inicial. ¿Sí? Sí, profe. Se explica. Sí. Ya. Entonces, relación objetivo y actividades. El objetivo es identificar el movimiento o describir el movimiento. Es identificar el vector o decir que todos los puntos se mueven, que la imagen tiene ciertas particularidades. ¿Ya? Yo sé que ustedes tomaron el objetivo desde, así tal cual estaba escrito en el ministerio. ¿Ya? Pero entonces hay que entender qué significa describir la posición y describir el movimiento. ¿Ya? Y si describir el movimiento significa simplemente identificar el vector, ya. Si significa algo más, habrá que complementarlo. ¿Ya? Y me pareció muy bien que encontraran la forma de entender la traslación como una función, como una aplicación de R2 en R2, y mucho mejor que consideraran que no es óptimo para ese nivel, porque no es el enfoque. Y sería cambiarnos de dominio al análisis. ¿Ya? Sería analizar, Ya, pero está bien. No sé, esas son mis apreciaciones. No sé si hay alguien más. Ya. Muy bien. Y Elizabeth Allende. ¿Dejo de compartir nomás, profe? Sí, para que Ya, pueda presentarnos. gracias. Gracias a ustedes Gracias. por la presentación.
Ya, no sé si se ve bien nuestra pantalla. Sí, se ve bien. Ya. Ya. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó el tema elementos secundarios del triángulo y decidimos centrarlo al subtema alturas. Nuestra actividad está planeada para séptimo año básico y la adaptamos para el objetivo de aprendizaje OA12, que es construir objetos geométricos de manera manual o con software educativo, como líneas perpendiculares, paralelas, bisectrices y alturas en triángulos y cuadriláteros. El objetivo particular de nuestra clase es construir las alturas del triángulo de manera manual en el contexto del análisis del comportamiento del ortocentro. En cuanto a los conocimientos previos necesarios para llevar a cabo nuestra actividad, encontramos de dos tipos. Por un lado, los conceptuales, que el estudiante debería manejar, y estos son polígonos, ángulos, altura, ortocentro y triángulos. Y en cuanto a estos últimos, deben manejar la clasificación con respecto a sus lados y a sus ángulos. Y por otro lado, los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deberían haber abordado en niveles educativos anteriores, encontrándonos con el OA 15 de segundo básico, con el OA 19 de quinto básico y el OA 12, 17 y 20 de sexto básico. En general están orientados a un trabajo con figuras 2D y a la construcción de estas mismas. Ya, con respecto a cómo se enuncia nuestra actividad, está enunciada en tres momentos principales, que son la introducción al tema, la puesta en juego de los conocimientos previos y el planteamiento del problema. Al principio, el profesor les explica a los estudiantes que van a trabajar en una actividad didáctica en grupos y escribe el objetivo de la clase en la pizarra. Prosigue a verificar los conocimientos previos con preguntas orientadoras como cómo se traza la altura de un triángulo y cuántas alturas tiene un triángulo, y luego les explica que van a trabajar en una guía para responder la pregunta principal, que es ¿qué se puede concluir de la intersección de las alturas de un triángulo? Nuestra actividad es manual, así que trabajan con regla, tijera, compás y transportador, además de lápices de colores. Decidimos hacerla manual porque creemos que esto logra un aprendizaje más significativo en los alumnos. En cuanto a la actividad en sí, la entrega de la guía consta de 3 partes. En la primera encontramos las instrucciones, que se habla de la conformación de los grupos. Luego se les pide que midan los lados y los ángulos de los triángulos utilizando la regla y el transportador. A continuación deben clasificar los triángulos según sus lados y sus ángulos, para después distribuirlos entre los integrantes que construyen los grupos y trazar en ellos todas las alturas. A continuación deben ubicar y marcar el ortocentro para finalmente dar respuesta a las 3 preguntas que están presentes en la guía, y que son: ¿qué observó sobre la intersección de las alturas de los triángulos? ¿En cuántos puntos se intersecan las alturas de un mismo triángulo? ¿Cómo varía el ortocentro según el tipo de triángulo? Y finalmente se espera que generalice las observaciones de la parte B. Y la tercera parte es la representación de los 7 tipos de triángulos que se le entregará a los estudiantes para que trabajen, de acuerdo a la combinación de los 2 tipos de clasificación. Con respecto a las acciones del docente y las respuestas esperadas de los estudiantes, estas últimas están directamente relacionadas con lo que va a hacer el docente durante la clase. Esperamos que el docente sea capaz de monitorear el progreso de los grupos mediante 3 acciones principales, que son las devoluciones, cuando los estudiantes hacen preguntas, las preguntas orientadoras que tiene que introducir mediante la actividad para verificar que los estudiantes vayan avanzando correctamente, y los recordatorios sobre el contenido para fortalecer la parte de los conocimientos previos que utilizan para esta actividad. Sobre las respuestas de los estudiantes, esperamos que al final, cuando comparten sus ideas, ellos nos hablen sobre lo que observaron sobre la ubicación del ortocentro, es decir, que estaba más cerca del centro del triángulo, más fuera del triángulo, dentro del triángulo, en los costados, o
cosas de ese estilo, esperamos principalmente que logren descubrir el patrón que es la finalidad de esta actividad, que el ortocentro se encuentra en el interior del triángulo si es acutángulo, coincide con el vértice del ángulo recto si el triángulo es rectángulo y se halla en el exterior del triángulo si es obtusángulo. Y finalmente esperamos también que se cuestionen sobre si el patrón descubierto es obedecido por otros elementos secundarios del triángulo. En cuanto a la influencia del análisis didáctico en el diseño de nuestra actividad, lo vimos bajo 3 aspectos. El primero es que la mayoría de las actividades que planteaba el texto escolar estaban orientadas a un trabajo con el software GeoGebra y nosotros quisimos llevarlo a una actividad más manual. La forma en que se creó la actividad está orientada a suplir con los principales obstáculos por medio del trabajo cooperativo, de las devoluciones realizadas por el profesor y de las preguntas orientadoras y presentes en la guía, además del consenso a nivel curso que se espera que al que lleguen los estudiantes en la etapa de exponer las ideas y las conclusiones a nivel grupo. Y con estos elementos se suplirían los obstáculos principales, que son las estrategias relevantes que podrían utilizar los estudiantes, las asociaciones incorrectas, la rigidez del pensamiento y el aprendizaje deficiente de los conocimientos previos. Y como tercer aspecto, bueno, la actividad está orientada a cumplir con lo establecido por el currículum nacional y esto se justifica en el conocimiento del profesor sobre lo que debe aprender y en qué nivel. En cuanto al trabajo matemático asociado a nuestra actividad, consideramos que nuestra actividad se lleva a cabo en G1, porque el objeto de estudio es material y se solicita que los estudiantes utilicen instrumentos y es la construcción misma del objeto de estudio que permite que por medio de las observaciones y las conclusiones, de acuerdo a lo que ven, lleguen a las deducciones esperadas. Es decir, todo es real y tangible. Ya. Con respecto a si se cumple el objetivo de aprendizaje de la sesión en nuestra actividad, nosotros creemos que sí, porque los estudiantes tienen que construir las alturas para poder observar el comportamiento del ortocentro, entonces eso cumpliría con el OA12 de séptimo básico. Y con respecto al objetivo particular de la sesión, también creemos que sí, porque al final de la clase se verifican los conocimientos y el profe formaliza el conocimiento, entonces nadie se queda sin saber cuáles son las características del ortocentro. Sobre las oportunidades de mejora de nuestro diseño, consideramos tal vez modificar la cantidad de estudiantes por grupo, porque 5 o 6 tal vez pueda ser mucho o tal vez pueda ser poco, porque igual los estudiantes analizan 7 triángulos distintos. Creemos que esto solo lo sabríamos aplicando la actividad. Y también habíamos pensado en incluir dentro de la misma actividad el análisis de otros elementos secundarios, o sea que en los mismos triángulos ellos trazaran otros elementos secundarios, su intersección y vieran cómo se comportan. Ay, perdón, estaba muteado. En cuanto a los modos de pensamiento, nuestra actividad contempla el pensamiento analítico estructural, en donde tenemos las 2 definiciones. Por un lado, el ortocentro, que se denomina ortocentro al punto donde se cortan las 3 rectas que contienen a las 3 alturas de un triángulo y que se le simboliza con la letra H mayúscula. Y por el otro, altura, que en geometría plana corresponde a cada uno de los segmentos que une un vértice con un punto de su lado opuesto de su prolongación y es perpendicular a dicho lado. Y también nuestra actividad aborda el pensamiento sintético geométrico con la construcción geométrica, tanto de la altura como del ortocentro en los distintos tipos de triángulos con los que se trabaja. A pesar de que nuestra actividad no presenta el pensamiento analítico aritmético, el tema general que corresponde a la altura y el ortocentro permite que un cálculo de la medida de las alturas en base a la fórmula de Herón, que está presente en esta diapositiva y donde S corresponde al semiperímetro del triángulo.
con respecto a de qué otra manera se puede comprender el tema central de nuestro diseño, nos costó bastante encontrar como algo que hablara sobre el ortocentro particularmente, pero encontramos que si les entregamos a los estudiantes un triángulo que esté dentro de un plano cartesiano, donde ellos pueden conocer sus vértices, ellos pueden calcular las rectas que contienen las alturas de un triángulo y mediante un sistema de ecuaciones ver dónde se intersectan esas rectas. Igual esto sería mucho más complejo porque los estudiantes en este caso necesitarían otros conocimientos y se irían del nivel de nuestra actividad. O sea, en esta actividad ellos también tendrían que abordar el pensamiento analítico aritmético para poder resolver el sistema de ecuaciones, porque la otra forma de ver las rectas también podría ser con vectores, pero todos estos conocimientos ya se adelantan un poco a séptimo básico. Y hemos dejado esta parte para los comentarios de, ¿cómo se llama? De nuestra exposición. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Esa animación es un video o lo está moviendo usted en este caso? Ah, es un GIF en realidad, profe. Ah, un GIF, ya. Ahí. ¿Y lo hicieron ustedes? No, lo encontramos en internet. Ya, genial. Bien, compañero Brian, ¿algún comentario? Ya, yo, bueno, a partir de dándole las gracias, a mí me gustó la presentación por el contenido. Creo que fue una buena forma de abordarlo. Me gustaría revisar la secuencia en las instrucciones de la actividad. Que ahí tengo una observación. ¿Ya? También, bueno, ustedes ya hicieron un análisis que me parece bien interesante. Ya se dieron cuenta de que grupos de 6 o de 5 podría ser mucho o podría ser poco. Ahora, ¿de qué depende eso? De lo que quiero hacer dentro y fuera de los grupos. Si quiero dentro de los grupos generar discusión, grupos de A2 podrían no resultar. Grupos de 5 podrían ser más interesantes, ¿ya? Pero para mí me parece mucho 5 o 6 integrantes para la actividad, ¿ya? Como dicen ustedes, en la práctica se vería mejor, ¿ya? Y dependiendo de las características del curso, etc. Pero en general, grupos muy grandes hacen que menos personas trabajen dentro del grupo y otras o solo miren o no tengan tanta responsabilidad. Entonces, cuando se formen grupos grandes, intentemos pensar en qué rol tendría cada estudiante que forma ese grupo, ¿ya? De otra forma, no sería tan productivo para todos los integrantes del grupo. Ya. Aquí, si bien es cierto, en lo que estamos mostrando, se muestran como los pasos de la clase, ¿cierto? Yo creo, me parece una buena forma de conducir el desarrollo de la clase porque parte desde lo manipulativo, ¿cierto? De la medición, regla, compás, transportador, etcétera, hasta una generalización, hasta un grado de abstracción sobre el tema que están trabajando. A mí me pareció muy bien, muy bien. Lo que me llama la atención es que se sabe o no, como conocimiento previo, cómo se construye la altura en un triángulo. Dentro de la puesta en juego de los conocimientos previos, hace la pregunta de cómo se traza la altura del triángulo, porque ellos deberían saberlo, pero igual nos gustaría en esa parte como que lo repasaran o se dieran cuenta si realmente lo recuerdan, porque como tienen que hacerlo con el, ay, no me acuerdo si ese es el compás o el transportador, como la trazan la altura mediante eso, lo repasamos al principio de la clase. Ya, ¿y cómo se construiría? ¿Así, simplemente con el transportador? O sea, transportador. Consideramos que igual podrían tender a utilizar más de una estrategia como directamente utilizar la regla. ¿Ya?
O con el mecanismo del compás, en donde... Ay, como lo vimos en Geometría 2. Es que creo que ponen el compás en el vértice, no me acuerdo muy bien, lo revisamos, pero ¿cómo se llama? Como hemos revisado tantas veces este PowerPoint, en el vértice por donde tiene que pasar la altura y desde ahí hacen una circunferencia que marquen 2 lados y luego esa tiene que marcar otros 2 lados del, ¿cómo se llama? Del lado opuesto al vértice. Y ahí tienen otro punto por donde tienen que trazar la altura, el punto de intersección entre esos dos. Ya. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces yo me lo fui imaginando conforme lo iba describiendo y claro, la pregunta era si usted sabía construir la altura y qué estrategias iban a tener los estudiantes para construir la altura. Porque Claro, es que finalmente... nosotros esperamos que lo hagan así, pero siempre podría aparecer alguien que trazara la altura con la escuadra, por ejemplo. Ya, ok. En cualquier caso, lo que está usando son propiedades de la altura, ¿sí? O propiedades de segmento, propiedades teóricas, geométricas de la altura, lo que le avanza un poquito en el trabajo paradigmático de G1. ¿Ya? Si bien es cierto, va a trabajar con el material, los instrumentos son reales, va a tener que medir con regla, con transportador, etc. Pero tiene que aplicar propiedades. El trazado de la altura tiene que ir por la propiedad que define a esa recta o a ese segmento. ¿Ya? Entonces, predomina G1, pero tiene algún componente de G2. ¿Ya? Ya. No es exclusivo. No lo veo yo exclusivo de G1. ¿De acuerdo? Y claro, yo creo que parte de las dificultades sería justamente esta confusión entre los elementos secundarios. Decir que la altura cae al punto medio o no comprender, no saber bien lo que es la altura. ¿Ya? Me pareció buena esta secuencia que plantean las instrucciones y el análisis que hace en general. Me gustó la presentación. Creo que es más claro el logro del objetivo en su diseño. Su objetivo es construir las alturas de un triángulo en el análisis del ortocentro, ¿cierto? Y es lo que hace. Y es lo que hace. Así que me pareció muy bien. ¿Cómo ampliaría yo la situación o esta actividad, esta clase? Utilizaría herramientas tecnológicas para ver justamente la variación y no analizar casos estáticos como lo que proponen ahí en este esquema de los 7 triángulos, en donde los vértices del triángulo sean dinámicos y vea cómo cambia la ubicación de la circunferencia o de este ortocentro, ¿ya? Conforme cambia el triángulo. ¿Sí? Y habíamos pensado en eso, solamente no lo quisimos hacer así porque la mayoría de las actividades del currículum están orientadas a usar software. Por Sí, eso lo quisimos cambiar a algo más manual. comprendo. Y me parece bien que se parta desde lo manual, desde lo manipulativo, así, con las manos, lápiz y papel. Y lo que yo digo es, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, incluir la estrategia dinámica y luego, o paralelo a ello, incluir la circunferencia que inscribe el triángulo, la de las simetrales. ¿Sí? Yo podría hacer una ampliación. Esos son mis comentarios. Ya. No tengo más. No sé si hay algún otro comentario en el chat de sus compañeros. En el modo de comprensión, sí, eso me faltó. El modo de comprensión, ¿puede ir al final? A la diapo de modo de comprensión. O creo que es una más. Ahí. ¿Ese? Ah. Sí, esa. Efectivamente usted, no, antes. A esto, no. La anterior. Esa. Modo de pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Es la de modos de pensamiento? Modo de pensamiento.
Ah, ya. Ahí está en modo de pensamiento. No sé si todos ven el modo de pensamiento. Ahí sí, el modo de pensamiento. Ya. Lo que ustedes hacen se centra en el trabajo en dominio geométrico. Y cuando quiere incorporar lo analítico, aritmético, ya cambia a otro dominio, o sea, o usa herramientas de otro dominio, de la aritmética, ¿cierto? Entonces tiene que ir a hacer un vínculo con otro dominio. Entonces se quedan en lo geométrico. Me parece bien, pero me parece bien también entender de que hay una ampliación más, ¿ya? El supuesto teórico es que logro comprender bien el objeto cuando soy capaz de transitar por todos estos tres modos de pensar el objeto, ¿sí? Entonces, otra ampliación, que es lo que le falta a su actividad, es incluir lo analítico aritmético, ¿ya? Mediante alguna identificación de propiedad ya más numérica, ¿de acuerdo? Y en la siguiente diapositiva, ¿sí? Sería otra forma de, no sería otra forma de comprender, porque las formas de comprender ya las tiene antes, en la diapo anterior, sino que es otra forma de abordar el mismo tema, pero desde una propuesta de enseñanza, ¿ya? Para que haga esa distinción. Ya, esas son mis observaciones. Ya. Gracias, profe, igual por los comentarios para Ya. la mejora. Ok, perfecto. ¿Puedo dejarlo de compartir, no? Sí. Ya. Bien, si no hay alguna otra pregunta o comentario, quedamos aquí y nos veríamos el próximo jueves para terminar con el ciclo de exposiciones y comenzar la fase de rediseño. ¿Ya? ¿No? Bueno, gracias por conectarse, gracias por participar. Eso, nos veremos el jueves.